Nosotros somos el equipo de diálogo que venimos trabajando bajo distintos formatos y en distintos lugares del Ministerio de Gobierno desde 2016, con el programa Dialogando Buenos Aires, que muchos de ustedes conocen, que es una metodología, como vieron en el video, que se aplica a muy diversos temas, desde temas que eran más inmediatos de nuestras funciones, como podía ser la reforma de la Ley de Acceso a la Información o el Código Electoral, a temas como la normativa del registro civil o los códigos de habilitaciones, distintas cosas en las que se necesita que los distintos actores se puedan sentar a una misma mesa y conversar y entender cuál es el punto de vista del otro, cuáles son los consensos que no estaban a la vista y que de repente la conversación permitió ponerlos a la vista, y cuáles eran los disensos que quizá parecían intolerables, inconvivibles, y que de repente puestos en una mesa de conversación se vuelven disensos aceptables con los que se puede convivir. Espero que disfruten, que compartan, que se dialogue mucho. Me parece que tenemos un gran desafío por delante de seguir incorporando herramientas que nos lleven a generar nuevas realidades, nuevos consensos. Yo vengo del lado de la ciencia. Después de la ciencia fui migrando a la educación y a la comunicación, y uno de los temas con los que me empecé a enfrentar como una gran dificultad fue esto de que a veces no logramos comunicarnos, ¿sí? Así que empecé a dedicar un poco también a esto, a ver cómo podemos destrabar las conversaciones difíciles, cuáles son las trabas para una conversación compleja y genuina y honesta, en donde lo que queremos es entender la postura del otro, transmitir la nuestra, poder ponerlas en discusión y avanzar quizás buscando un consenso o por lo menos aceptando nuestros disensos, ¿no? Y las principales trabas que me parece, por lo menos desde mi perspectiva, son, para enumerarlas fácilmente, 5. Primero, cada uno de nosotros tiene un marco de creencias. Nuestras posturas sobre las cosas, nuestras ideas están enmarcadas y están sostenidas en estas 5 cosas que voy a comentar. El marco de creencias y las emociones que podemos tener respecto de eso que creemos. Si algo nos da miedo o nos da desconfianza, vamos a tener una postura que va a estar muy aferrada a ese miedo y a esa desconfianza, y nos va a costar salir de ahí, ¿sí? Segunda cosa, solemos razonar mal. Por más educados y brillantes que seamos, solemos razonar mal. Y un ejemplo típico es que, por ejemplo, escuchamos las posturas, o sea, recibimos, las interiorizamos, las posturas que concuerdan con lo que nosotros ya pensábamos de antes. Y eso es un problema, porque obviamente vamos a estar seleccionando del mundo aquello que nos dice, hey, somos geniales, tengo razón, ¿sí? Y todo nuestro razonamiento va a estar motivado y adaptado a esa postura ya previamente tomada. Otra cosa que nos pasa es un fenómeno que se conoce en psicología social como tribalismo, que es básicamente que seguimos a nuestro grupo de pertenencia. Y la gente en la que nosotros depositamos nuestra confianza, nuestros amigos, nuestra gente cercana, esos referentes políticos o sociales que nosotros decimos, esta es la persona que me representa. Cuando esas personas marcan la pauta de qué es lo que tenemos que confiar y en qué no, solemos seguirlo. No nos damos cuenta, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta. La cuarta es la enorme dificultad que tenemos todos, y de vuelta no necesariamente es un tema de educación, nos pasa a todos en mayor o menor medida, de reconocer a un experto y distinguirlo de un falso experto. Ese que aparenta tener la posta, que siempre habla con claridad, con certeza, que es atractivo de escuchar, y no siempre esa persona es la persona que tiene la verdad o que la puede transmitir de manera honesta. Y la quinta, y quizás la más preocupante en un punto, es la sopa, digamos, de información y desinformación, todo lo que es el conocimiento que nosotros tenemos que usar como insumo para tomar decisiones informadas, herramientas concretas para destrabar. No suelen ser, como decía antes, el tema de dar información, aunque eso es algo que yo también como docente pienso que es importantísimo seguir haciendo, pero no va a alcanzar. Lo que vamos a necesitar va a ser herramientas de otro tipo. Por ejemplo, empatía,
entender qué le pasa a la otra persona, cuál es su marco de creencias, de dónde viene, por qué tiene la postura que tiene. ¿Le pasó algo en su vida? Para eso necesitamos escuchar atentamente, necesitamos conocer a esa otra persona, preguntarle cosas, darle espacio, tratarla bien. Y en una especie de espejo de la empatía necesitamos un buen entrenamiento en introspección, en entendernos a nosotros, en ver cuáles son nuestros sesgos, nuestras creencias, nuestro grupo de pertenencia, si no somos nosotros los que somos refractarios a escuchar al otro. En una conjunción de eso podemos armar como los pilares que van a sostener una conversación productiva. Quienes trabajamos en el ámbito de la construcción de paz y la prevención de conflictos partimos de la idea de que el conflicto no es necesariamente algo negativo. Ha sido a partir del conflicto que se han generado cambios muy importantes a nivel social a lo largo de la historia. El tema es cómo tramitamos ese conflicto. ¿Qué es lo que posibilita una conversación y qué la dificulta, ¿no? Un poquito las dos caras de esta moneda de las conversaciones. Bueno, en primer término, empezando a hacer este ejercicio, dije, bueno, fundamental, y esto es algo que Guadalupe viene de mencionar, necesitamos confianza entre quienes participan de esa conversación. Porque a mayor confianza hay una mayor escucha activa y a una menor confianza hay mayores posibilidades de incrementar un posicionamiento defensivo, ¿no es cierto? El segundo elemento básicamente tiene que ver con la apertura a entrar a un proceso de una conversación o un proceso de diálogo, sabiendo que entramos de una manera y vamos a salir de otra, modificadas, ¿sí? Esto no significa necesariamente que nuestras visiones lleguen a cambiar de manera trascendente, pero por ahí lo mínimo que sale es que vamos a salir con un mejor entendimiento de las preocupaciones, temores, necesidades de la persona o las personas con quien nos sentamos a dialogar. Yo creo que hoy hay un riesgo muy grande con las noticias falsas, con el humor, digo entre comillas, usando herramientas como memes y algún otro por el estilo, no solamente el humor, sino también la comunicación, que muchas veces presentan mensajes simples, pero pegajosos que se repiten y viralizan. Que para entrar en una conversación es necesario hacer algún tipo de diagnóstico. Y ese tipo de diagnóstico previo no significa entrar con mis ideas y mis preconceptos sobre la materia, sino justamente hacer este ejercicio de pararse en los zapatos del otro, de la otra, antes de entrar, para saber también y tener un poquito la finez de lo que puede llegar a ser estas visiones con las cuales nos vamos a sentar a conversar. Para posibilitar muchas de estas conversaciones, a veces se necesita la ayuda de un tercero, en el cual las partes confíen para tener esa conversación, ¿sí? Y eso es interesante como facilitador de diálogo. El tercero debe ser imparcial. Ahora, eso no significa que el tercero sea neutral con relación a los temas que se conversan. Lo que estamos viendo ahora con esta pandemia es la ciencia en tiempo real. Y la ciencia en tiempo real es sucia, es desordenada, es contradictoria, y hasta que no aparezcan los consensos científicos, vamos a ver el proceso en tiempo real. Eso, que para los que venimos del lado de la ciencia es normal, digamos, cuando se traduce en recomendaciones sanitarias, por ejemplo, primero se nos decía que los barbijos no servían para la población general, ahora tenemos que usar barbijos, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Eso cómo lo percibe la ciudadanía? Lo percibe como no paran de contradecirse, no tienen idea de lo que están decidiendo, cambian de opinión a cada rato, si nadie sabe nada, para eso yo hago lo que a mí me parece. Pero la realidad es que cuando vamos construyendo el conocimiento científico sobre la marcha, como está pasando ahora, es esperable y hasta deseable que las recomendaciones se vayan actualizando a partir de la nueva evidencia. Frente a este nivel de ambigüedad y contradicciones y suciedad, aparece lo que es la némesis de la ciencia, que es las posturas anticientíficas o pseudocientíficas, que suelen ofrecer respuestas simples, certezas, expertos postólogos, digamos, los que tienen la posta, ¿no? Que aunque sean falsos o no tengan ningún tipo de saber que los respalde, son tremendamente cautivantes.
sabemos perfectamente, ya está súper estudiado, que las noticias falsas llegan mucho más lejos y mucho más rápido que las noticias verdaderas. Y eso hace que sea muy difícil, bueno, sin duda es muy difícil frenarlas, pero además cuando uno las refuta y quiere mandar la refutación tan lejos como llegó la noticia falsa, no llega. Post-pandemia, que les quería preguntar, y me parece que bueno, es el más interesante para mí, viéndolo a largo plazo. Obviamente, hoy es difícil pensar en el largo plazo, porque estamos todos metidos en la coyuntura, pero me parece que esto lo que nos está mostrando es que necesitamos perfiles técnicos, expertos en sus disciplinas. Necesitamos generar perfiles que sean como bridge makers, que logren conectar y comunicarse entre distintas experticias, porque está fallando mucho la comunicación entre disciplinas. Necesitamos una buena planificación. Primero, otra pandemia va a haber, nadie sabe cuándo, pero así como ya sabíamos que iba a haber una, pero no sabíamos qué iba a ser ahora, sabemos que siempre va a haber alguna otra, ¿sí? Pero para otras situaciones catastróficas también necesitamos planificación. Hace falta una buena construcción ciudadana donde empoderemos a los ciudadanos para que estén mirando atentamente y para que sean partícipes de las decisiones y de esa manera puedan adoptar las posturas y los comportamientos que necesitamos como sociedad. Y necesitamos altísima transparencia y accountability en el gobierno, que sean auditables por la ciudadanía y que se puedan reconocer errores sin taparlos, con el objetivo de generar una mejor respuesta y una mejor adaptación a las situaciones complejas que van a seguir pasando. Transparencia, rendición de cuentas en aceptar los errores durante para ajustar camino y después de la respuesta para ver las lecciones aprendidas para bien y para mal, y honestidad en la manera de comunicar esos resultados. Como actitud más personal y también a nivel social, algo que desde la ciencia decimos mucho es tomar una actitud de sano escepticismo. Es como una especie de equilibrio medio zen entre no podemos ser 100% escépticos de que todos me mienten, nadie sabe nada, si todo se contradice entonces no voy a seguir nada y hago lo que yo quiero, y no podemos tener confiabilidad, digamos, confiar ciegamente en lo que se nos dice. Entonces, ese escepticismo de te escucho, te sigo, pero tenés que estar a mi altura, tenés que poder responder mis preguntas, eso yo creo que es la actitud que necesitamos como ciudadanos y nuestros gobernantes tienen que responder a eso. Entonces, ojalá que eso sirva de reflexión también para el Estado, para los distintos actores y tomadores de decisiones, que no es solamente el Estado.